Vamos a conversar con Raúl Sor en su análisis internacional de un país que, me imagino, pocos conocemos. Yo no lo conozco, la verdad. Gabón, país africano que acaba de tener un golpe de Estado. ¿Y qué implicancia tiene esto en el continente africano? ¿Qué cosas afecta? ¿Qué situación y contexto había para esta situación? ¿Y cómo el país se forma ahora después de una acción de fuerza de este tipo? Lo vamos a conversar con Raúl Sor. Raúl, ¿por qué Gabón puede tener, y te lo pongo así en términos bien explícitos, puede tener una importancia informativa más allá de informar de un golpe de Estado? ¿Qué pasa en Gabón que eventualmente puede ser una situación que va mucho más allá del evento del golpe de Estado a un cambio probablemente en la situación africana? Tienes toda la razón en la formulación de la pregunta, Fernando. Gabón tiene una población de un poquito más de 2,5 millones de habitantes. Es un pequeño país en África Occidental. Y claro, ¿por qué hablar de Gabón? Golpes militares hay con cierta frecuencia, especialmente en África. Pero aquí se han dado dos situaciones interesantes. Una es el desplome de lo que conocemos como el África francesa, es decir, el África que fue colonizada por Francia, donde hemos visto una seguidilla de golpes de Estado en varios de estos países, en 6 de ellos, y por supuesto Gabón es el último, Níger fue el anterior, y en todos ellos, quizás en Gabón menos, pero en todos ha aparecido, en Mali, en Guinea, en otros ha aparecido un fuerte sentimiento antifrancés. Y lo segundo, que lo hace relevante, es que estamos, lo queramos o no, en un proceso que tiene un aroma, huele a Guerra Fría, y cuando hay estas situaciones, un país completamente desconocido como Gabón, de pronto se convierte en un foco de atención, y Estados Unidos ha dicho que sigue con la mayor atención lo que ocurre allí. Rusia dice que está monitoreando. China no pierde un milímetro de distancia en cuanto a interesarse en Gabón. Lo dice, por supuesto, los países africanos, Nigeria y la Unión Africana, es decir, una serie de países, Egipto, una serie de pronunciamientos de las cancillerías de las principales organizaciones internacionales, o organizaciones que, por cierto, Naciones Unidas, donde el secretario general ha hecho un planteamiento en lo que podría ser un golpe relativamente, por decirlo de alguna manera, normal. Ahora, en el caso de Gabón, normal no es, porque creo que es uno de los países con mayor estabilidad política en África y en el mundo. Fíjate que la dinastía gobernante ha estado en el poder desde 56 años. Primero el padre, Omar Bongo, estuvo 41 años, y su hijo, Ali Bongo, estuvo los últimos 14 años. Y bueno, como naturalmente en una situación como esta, la corrupción ha sido generalizada. El padre, Ali Bongo, tenía una gran cantidad de propiedades en Francia, automóviles, en fin, pero acumuló una riqueza muy importante, explotando a un país que tiene más de 1/3 de su población en la pobreza. Oye, ¿y qué situación económica tiene Gabón, por lo mismo que estás señalando? Tiene, como hay otros países africanos como Sudáfrica, por ejemplo, que tiene oro, tiene diamantes, tiene una serie de cosas, además de una historia vinculada a holandeses y a ingleses, en fin, o como otros países africanos que de pronto tienen una situación territorial extraordinariamente clave
para ríos, por ejemplo, o situaciones que tienen que ver con la ecología. ¿Qué presenta Gabón en ese sentido? Bueno, Gabón tiene algo muy importante, tiene petróleo, tiene una gran cantidad de petróleo, más del 60% de sus exportaciones son petróleo, no es uno de los grandes productores mundiales, sin embargo, con el petróleo tiene un ingreso asegurado, un ingreso significativo, tiene una enorme riqueza forestal y como es un país relativamente poco poblado para su dimensión, tiene además una cierta producción agrícola significativa y tiene, bueno, algunos minerales. Pero, por cierto, el petróleo es la parte del león del país y, claro, son los principales explotadores del petróleo gabonés son empresas francesas y tú ves ahí de las imágenes de Libreville, donde viene, que las calles no están pavimentadas, por ejemplo, sí. y estamos viendo la capital, de manera que eso te dice volúmenes sobre cómo se ha distribuido la riqueza. Se generó una pequeña clase media que de funcionarios, de personas ligadas al gobierno y otras instituciones que tuvieron un buen pasar en términos relativos, y el grueso de la población está en una condición bastante precaria, con, como te decía antes, más de un tercio en condición de pobreza. Y lo que se aprecia en esta serie de golpes de Estado, uno tras el otro, y esto me hace pensar también en los periodos en que hemos vivido en América Latina, en que los golpes vienen en cadena, es decir, así nos pasó a partir de la década de los 70, un país, o incluso ya comenzó en los 60, un país tras el otro tuvo golpes militares, y aquí lo que vemos es una suerte de rebelión contra el statu quo, y el statu quo se llama Francia, es decir, Francia ha estado apoyando a una serie de gobiernos que han mantenido totalmente estacionaria. No es que se ha deteriorado la situación económica o política en muchos de los países, pero no han tenido el progreso que podrían haber tenido o no están a la altura de las expectativas de la población. Y este golpe militar que ha tenido lugar la semana pasada en este país es una muestra muy clara de la insatisfacción que la única institución capaz de intervenir, más que un partido político opositor, generar una alternativa, son las Fuerzas Armadas y el Ejército, que tiene una cierta cohesión, llega al gobierno y, a diferencia de otros países africanos, ha sido tremendamente parco, no ha hecho ninguna declaración que nos permita colegir cuál es la orientación política. No se han declarado ni de izquierda ni de derecha, ni de centro, simplemente han dicho que este es un gobierno de transición, que van a tratar de corregir los abusos de corrupción y abrir un cauce de crecimiento económico y de progreso para la población, pero sin definir, digamos, un derrotero político. Y eso es lo que también se está mirando con tanta atención, como te decía al comienzo, desde tantas capitales, porque claro, África hoy día se ha transformado en un territorio muy disputado por todos los grandes poderes en el mundo. Ahora, en algún momento dado, yo probablemente estoy diciendo algo que ya existe, pero en algún momento dado hay que hacer un reestudio, si tú quieres, y particularmente digo para el continente africano porque es distinto a todos los demás, en términos de lo que fue el pasado colonial. Porque tú tienes situaciones que movilizaron a todo el planeta en torno a situaciones bélicas post-colonización. A ver, lo tienes en Asia con Vietnam, también con Francia. Lo tienes en Vietnam. Lo tienes en África con una serie de países donde están desde Bélgica, Holanda, los ingleses, los franceses.
los costos de la colonización todavía se siguen pagando, recién, y fuerte. Parece, sí, parece que hay Ahora, ahí estás de nuevo, Raúl. Sí. ¿Me escuchaste lo que te planteé? No, repítelo y retomemos lo que estoy diciendo es que hay toda una corriente de lo que podría llamarse las excolonias de países europeos, que son distintas a por ejemplo, en territorio africano a lo que son en territorio América Latina o lo que son en el mismo Europa. Yo te decía, mira, la guerra de Vietnam, acuérdate, parte cuando los norteamericanos van a apoyar a los franceses y se retiran los franceses y quedan los estadounidenses haciendo la guerra, pero son resabios de colonia. Lo mismo pasa en Sudáfrica. Lo mismo pasa en una serie de otros países en el territorio africano y se nota muy, muy fuerte. La única referencia quizás cercana que podemos tener acá desde esa materia quizás es Haití. Pero el tema colonial y de quién fue quien privaba en ese entonces como poder mandante sigue siendo tremendamente, yo te diría, visible, particularmente en África. Absolutamente, Fernando. Y de hecho, África comenzó su emancipación, su lucha anticolonial después de la Segunda Guerra Mundial. América Latina se emancipó a finales del siglo XIX o durante el siglo XIX, de manera que hay una historia mucho más larga en América Latina de asentamiento, de construcción de estados democráticos, con todas las dificultades que ha habido en América Latina. Y no hay que olvidar que América Latina tiene una situación étnica muy diferente a la africana, donde hay las raíces de la sociedad africana nativa son tribales, y en muchos casos, como se vio en Sudáfrica y en muchos otros, hay grandes disputas tribales y ha habido toda una política de alianza entre las potencias imperiales, especialmente los británicos, y distintos grupos étnicos africanos. De manera que sí, no es posible comparar. África tiene una historia completamente diferente y fue invadida y descuartizada y explotada de una manera muchísimo más dura, más cruel que América Latina. Es decir, la esclavitud y los millones de personas que fueron sacados de África para traerlos a América Latina nos dice volúmenes sobre la crueldad y, digamos, la población negra que vive en Estados Unidos son todos descendientes de esclavos. Es decir, es una historia completamente diferente y el mundo tiene, a mi juicio, una deuda brutal, muy profunda con África, que ha pagado un precio desmedido de cara al resto del mundo y por los abusos que ahora en una serie de países se comienzan a reconocer y se comienzan a derribar algunas estatuas de colonialistas que antes eran venerados en el hemisferio norte, también en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Lentamente se comienzan a corregir algunos de los conceptos aberrantes que han imperado en relación a la población negra que fue traída contra su voluntad a América. Sí, tienes toda la razón, y ahí hay un matiz bien diferenciador de lo que fueron las luchas de independencia, por ejemplo, de América Latina contra España y Portugal, digamos, versus las luchas africanas que duraron, como tú muy bien dices, las colonias hasta pasada la Segunda Guerra Mundial y hasta bien cerca varias de ellas. Todavía tú tienes un Congo y un Congo belga, digamos. Así es. Exacto. La República Democrática del Congo y el Congo propiamente tal. Claro. Exacto.
Bueno. Y algunas repúblicas se acaban de formar, algunas de las repúblicas más recientes, Sudán del Sur. Por lo tanto, África está en muchos sentidos en ebullición. Y el ejemplo que tú diste en América Latina, Haití, es absolutamente central y correcto en el sentido de que Haití tiene muchos de los problemas que hoy día uno observa en África, justamente porque tuvo esa situación de esclavitud hasta muy tarde en su historia. Así es. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Igual, chao. Chao. Volvemos en un ratito.